Salvador, como decíamos en esa introducción, los dioses tienen extraños gustos, ¿no? Hay veces que entran, como en el caso de esa dramatización que había, bueno, era el diablo. El diablo sería un dios más de estos pequeñitos con minúscula. Igual, es uno igual, que a veces estas entidades ayudan a unas personas, para las cuales son ángeles entonces, y fastidian a otras, entonces para esa otra es un demonio. Pero se trata de las mismas entidades, variadísimas entre sí, además que tienen una lógica, una manera de actuar que para nosotros es totalmente incomprensible, igual que nuestra lógica es incomprensible para los animales. Cuando hablabas antes de las diferentes razas que se han metido cada una en un continente más o menos y que se las han dividido los dioses, es que, bueno, han llegado a un acuerdo entre ellos y han dicho esto es para mí, o hay peleas también como entre los humanos y de repente se pelean por quitarse una raza a la que puedan dominar, o cómo va eso. No tengo seguridad de nada de esto, nada más es deducciones a las cuales uno va llegando poco a poco. Lo mismo que en la ciencia también procede así. Muchas veces la ciencia, un científico, a lo mejor un hombre que fue delante, pues empezó a tener sospecha, le pasó a Finlay con el mosquito, que era el que transmitía la fiebre amarilla, y primero se reía todo el mundo de él, y después acabaron, y una vez estaba él, a lo mejor me he oído el tema, discutiendo de eso, convenciendo a otros científicos, allá en Cuba, y de repente él tenía en un gran vaso, lo tenía lleno de mosquitos, se cayó, se rompió, ¿no? Salieron los mosquitos y salieron disparados, todos los que estaban riendo de él, por si acaso, y acabó teniendo razón. Al Pasteur le pasó igual, cuando empezó a decir que eran bichitos pequeños los que hacían nada quería, y sin embargo así, uno va adelante, ¿por qué uno llega, por lo menos yo he llegado a estas conclusiones, y no solo yo, mucha otra gente, lo que pasa es que algunos no se atreven a decirlo. Perdóname, tenemos a Manuel en un teléfono público desde Barcelona, lo pasamos y luego continuamos hablando por no hacerle esperar demasiado, que debe estar en una cabina. Buenas noches, Manuel. Sí, buenas noches. Cuando quieras, gracias por llamarnos. Quería saludar primero a Salvador Freixedo. Buenas noches, Salvador. Muy buenas. Mire, quería preguntarle, porque es que me tiene esto muy intrigado, la relación que tiene el Yahvé bíblico con el dios de los aztecas, Huitzilopochtli. Solo de eso, Gracias. Enhorabuena por el programa. Gracias a ti. Adiós. Bueno, yo digo... Vamos a darle un poquito de tiempo para que vaya llegando a su casa, ahora le contestas eso. Sigue contando lo que estaba diciendo, esas conclusiones a las que habías llegado con los mosquitos, por si acaso. Sí. Bueno, pues yo decía eso, que uno llega a esto por deducciones, no es que se me presente a mí a decir, mira, yo soy esto, no, sino que llega uno por deducciones y son muchos los hechos. Hay gente que tiene ya muchos intereses creados, o tiene mucho fanatismo, o tiene miedo, porque son fariseos, o qué sé yo, o no tiene suficiente materia gris, y claro, ante eso pues se echa para atrás, y si tiene miedo pues ahí se sonríen y se acabó. Bueno, pues yo a eso Dios los bendiga, en eso los superamos, en que somos tolerantes. Ellos a lo mejor nos hubieran llegado a lo que era, nosotros no, que piensen lo que les dé la gana. De modo que, ya te digo, no me acuerdo bien cómo era tu pregunta, pero lo que voy diciendo es que llegamos a estas conclusiones a base de hechos y deducir, porque hay gente que no son capaces de deducir nada, les dan los hechos y ahí se quedan, y te repiten los hechos, pero deduzca usted algo. ¿Entiende? Lo mismo que por la noche, si usted oye que en la bodega de abajo hay ruidos, usted deduce, no ha visto al ladrón, pero aquí me están robando, y usted es bobo si no baja, ¿verdad? Pero no ha visto al ladrón, ¿y por qué baja usted si no ha visto al ladrón? Porque deduzco que hay un ladrón. Pues yo, después de conocer los hechos, muchísimos hechos, que lo están diciendo todos los días por la radio, los oyes, entonces uno dice que aquí hay una mano secreta que está jugando con nosotros. Contestamos ahora a Manuel, que suponemos que ya habrá llegado a casa, tendrá ya el receptor al lado. Si el hombre vuela, entonces estaba en una similitud entre Yahvé y... En el libro Defendámonos de los dioses, yo pongo el paralelo asombroso que hay entre aquel éxodo de los israelitas y el éxodo de los aztecas. Se parece en muchísimas cosas. El de los aztecas, en cierta manera, fue mucho peor porque duró 123 años, me parece, y caminaron mucho más terreno que los otros. Y Huitzilopochtli, que era el Yahvé de ellos, tenía tan malas pulgas como Yahvé, era tan malcriado como Yahvé, era tan vengativo y tan rencoroso como Yahvé, y por eso no puede ser hasta que fuera el mismo. Yo no tengo ni la menor idea, no me extrañaría que fuera el mismo, pero debe haber muchos Yahvés por ahí, porque los pueblos en general son prohijados por una entidad de estas, y los traen, los llevan, los dominan. Hay dioses que, por ejemplo, a una tribu africana tienen su dios, y ese es el que se les presenta. En el vudú se da mucho eso, y se les presenta y les habla y les dice y los ayuda, ayuda, como decía una señora hace poco que oí por ahí, o una de las locutoras de aquí, entre comillas. Ellos dan a lo suyo siempre, a los hombres ayudamos a los animales, sí, ojo, y les damos de comer y les llevamos a los veterinarios, pero acabamos comiéndolos, eso no hay duda, ¿entiendes? Y lo mismo hacen estas entidades. Volviendo, para que este hombre no se quede, el barcelonés,
Yo no sé si Huitzilopochtli es Yahvé, probablemente no es, pero se parece muchísimo. Y ha habido muchos otros dioses o entidades de estas, por ejemplo, un Baal, un Molech, etcétera, que sí prohijaban a los asirios y a los babilonios, pero les decían a sus sacerdotes, tráiganme animales humanos para comer. Zoroastro, con los mitras y todo eso, también tráiganme, allí no era, hay sitios donde son más civilizados, no me traigan animales humanos, es decir, no me traigan hombres, pero tráiganme vacas. En este caso, vacas blancas, tráiganme caballos, en la religión de Zoroastro. Siempre quieren sacrificios. Luego hablaremos un poquito de eso. Entonces, si todos esos dioses pequeñitos, entre comillas y con minúsculas, son falsos o son simplemente otros entes, ¿todas las religiones están equivocadas? ¿O hemos basado nuestras religiones en cuestiones equivocadas? Por supuesto, todas las religiones, a la larga, todas, incluido el cristianismo, le han hecho un año terrible a la humanidad. La humanidad no ha hecho más que pelearse y pelearse y pelearse. ¿Por qué? Hasta ahora por ideas religiosas. Y está la historia para probarlo. Y dentro del cristianismo, el cristianismo ha dado leña santa, eso sí, porque era cristiano, pero ha dado leña en el mundo entero de una manera tremenda. Y entonces entre los cristianos nos hemos degollado. Yo quisiera tener aquí a 10 teólogos o al señor cardenal de Madrid a que me refutara eso. Los cristianos nos hemos degollado unos a otros en Europa. Lo que pasa es que la mayor parte no sabe nada de esto. Y los que lo saben se lo callan. Pero yo le diría a cualquiera, si es que a lo mejor ni lo saben siquiera, porque yo también, que fui un santo padre jesuita durante muchos años, y también estas cosas nadie sabía nada de eso. Pero yo le preguntaría a uno, mire, ¿quiénes fueron los por ejemplo, los anabatistas? ¿Quiénes fueron los cátaros? ¿Quiénes fueron los valdenses? Pues fueron una gente que adoraba a Jesucristo con más fervor que los adoraban los romanos, diríamos, los papas de Roma. Y como no lo adoraban como ellos querían o no seguían la pauta de ellos, pues fueron aniquilados, pero aniquilados. La noche de San Bartolomé, es tal la cantidad de horrores que hay en la historia de Europa solo por odio entre cristianos que uno se queda pasmado. Pasa que eso la gente no lo sabe. Y entonces uno dice, qué bien nos han hecho. Sí, tiene parte positiva la religión, indudable, pero a la larga nos ha hecho daño, porque nos ha amarrado la mente, y aquí tienes una cantidad todavía de fanáticos, son capaces de degollar a quien sea, porque no piensa como él. A más de uno le estará pasando ahora cuando me está escuchando, que estará queriendo que me caiga arriba al cielo y me hunde por las herejías que estoy diciendo. Tenemos un montón de llamadas, yo no sé si empezar ya a dar paso. Una de Madrid me parece que está ahí preparada, José Antonio. Yo quería preguntar ¿en qué punto entran los extraterrestres en ese esquema que estáis planteando? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cosa? No. Gracias, un fuerte abrazo. Adiós. Una pregunta que teníamos preparada. ¿Qué tienen que ver los extraterrestres con toda esta historia? Pues yendo al granísimo, y ya que ha puesto el dedo en la llaga, los extraterrestres, los llamados extraterrestres, entre comillas, para mí son la última manera en que tienen de manifestarse esas entidades. Se han manifestado de 1000 maneras a lo largo de la historia. Y hoy día estos extraterrestres son esas entidades que se meten en cacharros de todo tipo, porque mira que no hay un ovni igual a otro. ¿Por qué? Porque tienen el poder para fabricarlos. Y algunos no necesitan aparato ninguno, se te presentan en la casa. El que no lo ha visto nunca, pues claro, no lo puede decir, pero la cantidad de gente que dan la vida por decir que sí, aunque los maten, que sí, que lo han visto, etcétera, pues es así. De modo que, contestando, en pocas palabras, los extraterrestres son una manera de manifestarse esas entidades. La última moda sería, el último grito. Vamos con Cuenca. Vicente, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, yo quería hacer 2 preguntas. La primera es que me hable sobre la figura de Jesucristo. Si fue un proyecto de estos extraterrestres noble o en fin, ¿qué opina de eso? Y la otra es, ¿por qué los gobiernos ocultan continuamente todas estas apariciones extraterrestres, etcétera? De acuerdo, gracias, un fuerte abrazo. No queremos tratar el tema de Jesucristo porque lo hemos tratado bastante bien en nuestro programa, pero bueno, ¿qué opinas? No, yo te advierto que estoy terminando, ya lo he terminado, un libro sobre Jesucristo, nada más. Y se llama Increpando a Jesús de Nazaret. Y digo honestamente con todo lo que yo sé de teología y voy analizando, digamos, el Evangelio y la figura de Cristo honesta y honradamente. De modo que eso saldrá cuando Dios sepa. El libro está escrito ya. Y Cristo tiene muchísimo que ver con esto, con todo lo que estamos diciendo, muchísimo. Ha habido muchos Cristos en la historia. Lo que pasa es que nosotros solo nos presentaron pero en el libro mío que tienes ahí delante, Cristianismo, un mito más, y en otros, en el Parapsicología y Religión, yo he hecho unos paralelos entre Krishna y Cristo y Buda de no sé cuántas páginas en que son exactamente iguales. Y la gente no lo sabe. Pero cuando van viendo que nacieron de Madre Virgen, que nacieron el mismo día, cuando yo me enteré que Krishna había nacido el 25 de diciembre, vamos a decir, pero esto es una broma, ¿o qué? Y voy a Buda y nació el 25 de diciembre, y Mitra nació el 25 de diciembre, y Zoroastro nació el 25 de diciembre. ¿Esto qué es una broma? No, es que ninguno nació el 25 de diciembre.
hay dentro una pauta. De modo que dejamos el tema de Jesucristo. Entonces, segunda parte, ¿por qué los gobiernos ocultan las apariciones de ovnis, etcétera? Ocultan las apariciones, porque los gobiernos están en la luna, la misma parte, andan a la política ya que no los tumben del jamón y nada más, nada. Los políticos, vamos, es que es indignante verdaderamente todos los días. Hoy nos decían, vamos a pegar un salto y luego volvemos con el señor este. La peste equina esta famosa, que va a costar no sé cuántos miles de millones, empezó en junio. Las dignísimas autoridades se callaron. Y en septiembre es cuando vinieron a hacer la cosa, porque según las autoridades nunca pasa nada. Entonces, y todo es así, todo es tapar, todo es seguir a la política. Yo hace, ¿cuántos años? Por lo menos 6, 7 años, dije por una emisora, no sé cuál sería, dije, le va a costar más las drogas a los políticos, le va a costar más votos y le va a costar más dinero al Estado que 40.000 cosas que tienen entre manos. Ahora están tomando en serio las drogas, señor, las drogas yo las padecí. Me hicieron padecer tremendamente la década del 60 en Puerto Rico, cuando yo era capellán de un hospital que era solo para drogadictos. Y aquí han venido a enterarse hace solo 5 años a tomar en serio. ¿Dónde están los políticos? Politiqueando, nada más. Eso. Y los males graves, ¿verdad? Los tienen ahí afrontados. Bueno, por eso, ¿por qué ocultan a los políticos? Ni se enteran de esto. De las naciones así secundarias, ni se enteran de estas cosas. Los grandes, como tienen la filosofía esa de que no pasa nada, que no hay que alborotar a la gente, solo quieren alborotarlos ellos, pues los grandes, pues sí, saben muchas cosas, estoy seguro que segurísimo, no tengo aquí datos, pero me consta las reuniones que empezaron a tener en Austria, rusos y norteamericanos, para pasarse las cosas, no sea que un día nos pase como nos pasó en el Golfo de Tonquín, donde empezó la guerra de Vietnam, empezó por unos ovnis que hubo encima del Golfo de Tonquín y los norteamericanos creyeron que iban a tirar y por ahí, y ahí donde se encendió todas las cosas. Lo que pasa es que estas cosas no suelen salir a flote, pero sí saben, pero se le va de las manos, no tienen que decir. ¿Por qué? Pues porque ¿qué hacen cuando, por ejemplo, aquí en Zaragoza, en un campo de tiro que hay, se les posó no sé cuántas veces en una noche un ovni, y es un sitio que es de los militares, ya los ovnis hacen lo que les da la gana? ¿Y qué hacen cuando en Washington en la década del 50 aquellos ovnis durante 2 días estuvieron jugando arriba y abajo con los cazas más grandes que tenían? Pero vamos, hacían pis encima de los cazas, los ovnis. Y no tienen nada que decir, por eso se quedan callados y se acabó. Vamos con otra llamada de Madrid, Mari Carmen. Buenas noches, Mari Carmen. Hola, buenas noches. Salvador, soy una entusiasta seguidora de usted. Y desde luego cada vez comprendo que tengo más follón en esta cabecita que usted dice que no vale para pensar, porque si no me he aprendido tantas cosas que ahora me estorba y no puedo olvidarlas, sería más fácil encajar las nuevas. Bueno, mire, en principio alguna de mis dudas no está más o menos usted resuelto. Pero yo quisiera saber si estas entidades realmente es para más o menos tenernos como un buen rebaño, ahí seguir más o menos los pasos que ellos nos quieran guiar. El fin realmente es para beneficio de unos y otros, de estas entidades, de ellos mismos, o para que a la larga la humanidad despierte del caos, de oscurantismo en que estamos metidos. Y por otra parte, esta energía, bueno, aquellos que querían vidas humanas o vidas de animales, pero ellos quieren realmente nuestra energía, nuestra potencia anímica, o conducirnos a que más o menos estemos siempre perdidos. Y por otro lado, estas entidades, unos y otros, se llevan bien, tienen un jefe supremo, o también entre ellos hay guerras. ¿Con qué fin lo hacen? ¿Con qué objeto? ¿O es aquello de que el medio justifica el fin, o con qué objeto? Bueno, vamos a ver. Gracias, Bueno, Mari Carmen. un abrazo y tanto gusto de haberle escuchado. Gracias, Mari Carmen. Buenas noches. Nos ha adelantado todo el programa que teníamos preparado, o sea que bueno, empezamos a contestar o... Gracias, señora. No, sí, es que casi seguro que no lo voy a poder contestar a tantas cosas, porque en realidad ha puesto el dedo en la llaga en muchas cosas, en las preguntas. Pero bueno, a algo sí le contestaremos. Primero, usted dice que la cabecita esa que no vale para... Sí, la cabeza humana, el cerebrito humano, para meterse dentro de las entrañas de Dios, como ha hecho la teología, que no ha hecho más que faltarle el respeto a Dios, ¿verdad?, durante todos los siglos que llevan alucinando ahí sobre ese tema. Para eso nos sirve, para ver la esencia del cosmos ahora ante cosas fisicísimas como son, por ejemplo, los agujeros negros.
Ahí patinamos y son cosas puramente físicas. El cerebro está entrando, pero es una cosa bárbara. En cuanto se asoma uno, por ejemplo, a las dimensiones a que nos llevó Einstein, dígale usted de 100 hombres a 99 que le explique la teoría de la relatividad. Ni el uno que queda se la va a explicar. Eso solo muy poca gente. De modo que la cabeza para ciertas cosas no vale, pero para otras sí. Y ese es el pecado de los seres humanos, aún de los que tienen títulos universitarios, que no piensan más que en lo que tienen en la cebada que les da de comer. Cada uno está a su especialidad, nada más. Y no levantan la mente para ver cómo es el cosmos, para ver qué es la vida, para ver qué hacemos aquí, para ver cómo nos quieren convertir en borregos todos los líderes del mundo. Para eso no usamos la cabeza. Y sin embargo la cabeza sirve para eso. De modo que yo doy un voto de confianza al cerebro humano, ¿verdad?, para pensar en las cosas suyas. Y en cambio que se deje de ahí, de cosas del más allá, porque no llegamos a eso. Ahora, esta señora, yo le diría, estas entidades nos usan. Y usar puede ser malo para el hombre y puede ser bueno para el hombre. Pero a la larga, el que en las escalas cósmicas, el reino vegetal usa al reino mineral, porque está encima de él y le chupa a la tierra, le chupa todos los nutrientes que tiene. Pero es que el reino vegetal es usado por el reino animal. La vaca se come a la lechuga, pero es que a la vaca se la come el león. En el mismo reino hay todavía diferencias y nosotros usamos a los animales. Hay veces que este uso conlleva el ayudar. A mí me gusta mi perrito y lo quiero y lo tengo en casa y lo mismo y lloro cuando se me muere, ¿verdad? En cambio, hay veces que el uso conlleva en la destrucción. Por ejemplo, yo tengo una granja de conejos que los trato muy bien hasta que llega el momento de sacrificar conejos, porque vivo de eso. Y no me los como porque reviento, pero se los vendo a alguien. De modo que estas entidades nos usan, pero como son variadísimas, algunas que son las de las que menos tenemos que preocuparnos, tratan de ayudar a la humanidad. Para mí son las menos. El que te trata de ayudar está lejos, ¿verdad? Y lo hace de una manera genérica, porque parece que hay una ley cósmica, es no interferir. De los que tenemos que defendernos son de los desgraciados que interfieren constantemente. Vuelvo otra vez al ejemplo de los animales. El animal salvaje que está en el bosque, si ve a un hombre, lo mejor que debe hacer es huir de él, porque aquel hombre viene a llevárselo, o a cazarlo, o a meterlo en una jaula y tenerlo en su casa, pero de otra manera viene a fastidiarlo. Por lo tanto, hay entidades de estas que son las que interfieren en nuestra vida, que tenemos que huir de ellas. ¿Por qué? Porque vienen a romper la armonía humana. Y de hecho lo han hecho de 40.000 maneras. Y ahí están, no sé, todos los capítulos que yo les he dedicado a ver cómo ha sido la horrenda historia humana. ¿Por qué estamos peleando siempre? Porque a ellos, a algunos, les conviene que peleen. Como por ejemplo, hay una cierta raza de gallos que los hombres los usan, los entrenan, los alimentan, igual que a los toros, solo para que sean bravos y que se peleen. Y le dan el gran espectáculo a los señores, ¿verdad? En cambio hay otros que abominan de eso. Hay otros dioses, nosotros somos los dioses de los gallos, bueno, que abominan de eso, no quieren, defienden a los animales. De modo que ellos son variadísimos también, y no hay que ser ingenuos en creer que porque es una entidad de estas ya es buena, no, ni hablar. Y tienen un jefe supremo, como decías. No, entre ellos tienen tantas guerras como nosotros. Eso lo dicen todas las religiones. La pelea de Luzbel con los ángeles buenos y ángeles malos, y eso es la pelea de ellos. Y triunfó, ya ve que es uno de ellos, no es Dios supremo ni mucho menos, y le dio una gran paliza a Luzbel, y Luzbel en venganza está ahora a ver cómo le saca gente al otro y siempre peleando el uno contra el otro. Pero las peleas cósmicas de estas entidades son igual que son entre los animales, igual que son entre las plantas, igual. Este es un misterio, ¿por qué la cosa es así? Vamos con otro tema también que apunta también nuestra oyente, la sangre y los dioses, y por qué les interesa que suframos y por qué nos dicen que hay que sufrir, etcétera. Algunos de estos hombres, de estos dioses, es como te digo, hay algunos hombres, por ejemplo, que son sanguinarios, ¿verdad? Y les gusta la pelea de los gallos, que los ves, arranquen los ojos y sangre, y todavía los ves allí. Y en cambio hay gente que cuando ven que, por ejemplo, el torero le mete el estoque se desmayan, es horrendo. Ya ves que hay países, Dios te libre, como hagas una corrida de toros en Inglaterra, vamos, es que vas preso que no sales en toda la vida, porque los ingleses son, para defensa de los animales, creo que son los números unos. Luego serán bastante burros para otras cosas, pero bueno, va a matar gente, por ejemplo, en el estadio de Heysel y por ahí. Pero para eso tienen ya una supersensibilidad. Bueno, pues estas entidades las hay, que son las que tenemos que defendernos de ellos, que son las que más interfieren, que les interesa muchísimo el usar las energías que el hombre produce. Cierto tipo de energías, son varias, no es una sola, ¿verdad? Pero sobre todo, fundamentalmente, las energías que produce el cerebro humano cuando está excitado.
Y por eso han hecho todas las guerras, y por eso han hecho ahora todos los estadios, y por eso hacen todas las conmociones que hay, las angustias que están creando siempre. Entonces fijas que todos los profetas están diciendo siempre que van a venir cataclismos y por ahí, y el alma del hombre está angustiada siempre. Y ellos, al estar así, como cuando uno está con miedo, eso es una cosa física, esto no lo invento yo, ¿verdad? El cerebro humano produce unas ondas, y esas ondas a ellos les encantan. Es su alimento, es su forma de... Yo no sé si es alimento o es un café, un rapé, que se toman al fin, ¿verdad? O les hace cosquillas, yo no lo sé, porque el hombre, por ejemplo, la música no lo alimenta, pero es un placer estético que tiene, a lo mejor eso les hace un tipo de cosquillas. En la Biblia te podría probar yo eso. ¿En qué parte de la Biblia? Hombre, la primera vez... Miraba el reloj porque tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo, sí. Pues mira, la primera vez que aparece la intervención de Yahvé de esta manera, le dijo a Abraham, antes de Moisés, Abraham fue el primero que vio aquella hornilla humeante. No, eso antes, vino Yahvé y le dijo, cógeme animales, pártelos por la mitad, vacas y cabras y todo, los doblas, los partes por la mitad y los abres y me los das tumbando en el campo, le haces una fila con ellos así. Entonces hizo como le había mandado, y al atardecer él fue a espantar a los animales que venían a comer, los cuervos y por ahí, y vio que había una hornilla humeante. Esa es la frase que traduce, fíjate, la Biblia. Es una manera de presentar un ovni, una hornilla humeante que iba lentamente pasando por encima de todos los animales, aquellos degollados y descuartizados, lentamente. Claro, el pobre Abraham debió quedarse una pieza, y aquel era Yahvé, el que iba por allí. ¿Qué tiene que ver Yahvé con animales partidos por la mitad, chorreando sangre por todas partes y convertido en una hornilla humeante? Lo que pasa es que los fanáticos leen eso, como leen 40 minutos de cosas, y no, eso es Dios, y no hay el señor cura les dice que eso es así, y que yo estoy loco, y ya se lo creen tranquilamente y siguen yendo a misa, la mar de contentos. Han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda. Recuerda, a partir de ahora, los viernes de 12 a 1. A las 4:07, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Tú qué piensas de ti mismo? ¿Eres un ser especial? ¿Eres un elegido? ¿Eres un...? ¿Qué eres? Bueno, seguro que no te han preguntado nunca esto. No, sí. Así que si soy un manipulado, que si estoy... Bueno, mil cosas. Desde los fans que me ensalzan a los que me dan caña de todos los colores. Yo soy un hombre normal, ahora tengo que decir. Hay algunos que me dicen que si yo soy un apóstata y soy un resentido. No, yo, la verdad es lo contrario. Yo soy un converso. Me convertí del fanatismo a la racionalidad, ¿entiendes? Y me convertí de la fe infantil que me enseñaron y para 40 años estuve siguiendo a la racionalidad, a caer en la cuenta de que el cristianismo es un mito igual que todas las demás religiones. ¿Pero no te crees un iluminado o un profeta? No, Dios me libre de eso. Además yo suelo hablar bastante mal de los iluminados, no tengo fe en ninguno de los iluminados. Siempre que hay iluminado, cuidado con él. ¿Por qué? Porque lo están manipulando. El hombre lo que tiene que hacer es usar su propia cabeza. Llegará menos a lo mejor que un iluminado, que le dice muchas cosas allá arriba, pero el iluminado a la larga acaba engañado. Esa es quizá una de las primeras conclusiones que podemos sacar, usar a la propia cabeza. Si te parece, vamos a hacer una tanda rápida, vamos a dejar que entre nuestros oyentes para que te pregunten ellos. Tenemos a Jacinto, de Galdácano. Buenas noches, Jacinto. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Contentos, como digo siempre. No sé si entra dentro de lo de estos señores, porque cuando he llamado acabo de despertarme y oír, ¿no? Pero tengo una cosa que me ha pasado hace poco tiempo. Bueno, a ver si me puedo explicar con detalle. Yo fui bautizado y hecho la comunión en una familia de todas las que había entonces. Tengo 66 años. Yo después de que hice la primera comunión me di cuenta de que todo esto que me traían era una mentira. Yo, en fin, no he podido nunca con la religión católica apostólica, ha sido imposible para mí. Bueno, pero hace un año aproximadamente me ha pasado un caso, no es que tenga mucha importancia,
importancia, pero lo veo rarísimo. Yo me dedico desde hace unos 18 años a la micología, voy mucho al monte a buscar setas y gasto. Pues un día he ido al monte y yo iba a las 3:30 de la tarde o así. Iba caminando por un sitio que me lo conozco muy bien. Tengo que pasar una alambrada. He pasado la alambrada, perpendicularmente he seguido unos 300 metros perpendicular, en línea recta, pero ha empezado a llover y he dicho, bueno, pues no te voy yo sin llevar nada de protección. Entonces, según iba andando, me he encontrado con otra alambrada perfectamente delante de mí, nueva. No es ningún sueño, es verdad totalmente. He pasado esa alambrada otra vez, en la misma dirección. Me he encontrado con un bosque, o sea, el mismo bosque, pero es extraño, raro, un camino, un fondo. He dicho, bueno, qué raro, nunca he visto esto y vengo por aquí muchas veces, pero como llovía me volví por el mismo sitio, exactamente por el mismo sitio que había saltado, o sea, unos 250 o 300 metros, normal. He visto allí unas setas que estaban saliendo. Cuando he venido a casa le he dicho a la mujer, oye, a ver si para la semana que viene hay unas setas y tal que estaban saliendo y a ver si crecen en estos días. El caso es que hemos ido, aquí estaban las setas, ahí estaba todo. Bueno, pues llevo mucho tiempo, ya desde un año, siempre que voy a ese monte, a buscar esa vaguada, a buscar esa lambrada y no la encuentro. No es que me esté preocupando mucho, pero un poco sí. ¿Qué puede haberme pasado a ti ahí? Y esto es todo. Soy ateo totalmente. Gracias, Jacinto. Vamos a ver si Salvador le contesta. Pues yo le contesto. Hace muy poquito leí yo en la revista norteamericana Fate, que se dedica a estas cosas, un caso totalmente igual al suyo. Un leñador fue a... y creo que lo puedo encontrar todavía donde estaba. Fue como usted. Él buscaba troncos de árboles buenos, secciones de bosque virgen, y usted busca setas. Pero bueno, es la misma cosa. Entonces de repente entró en una cantidad de bosque talado, no, de pie más bien, y empezó a señalar árboles. Dijo, qué cosa fenomenal hay aquí. Estuvo mirando. Volvió a su casa al día siguiente, ya volvió con aparatos, con un camión, etcétera, y trajo de todo. Y no existía semejante cosa. Y no es que él se perdiera, no, porque era un hombre que estaba avisado a andar por allí. Y le pasó igual que usted. Pero mire, eso es una cosa que si usted lee los libros de Madame Blavatsky, usted verá cómo entró usted en otra dimensión. Eso se da. Hay un caso clasicísimo de unas dos señoras inglesas que fueron, no me acuerdo cómo es, si eran francesas que fueron a Inglaterra o viceversa, y vieron el Trianón y vieron toda una... retrotrajeron la historia un siglo para atrás. Y estuvieron las dos viendo unas escenas con una manera de vestir la gente que ya no se llevaba, los coches de caballos, etcétera, etcétera. Creo que fue a final del siglo pasado. Y es una historia, una cosa clásica en la parapsicología. Hay momentos, para ir a contestarle a usted brevemente, y situaciones en la vida de ciertos hombres sucede muy rara vez que de repente se sale uno del tiempo. No sabemos por qué ni cómo. Eso lo hacen casi a voluntad cierto tipo de mediums, pero son también muy extraños los que hacen. O sea, personas como usted que no se dedican a esto, eso se da. Ahora, de eso no busca usted nada más que hay más dimensiones en este mundo. El mundo es mucho más complicado de lo que pensamos. Y lo mejor es que nos sigamos cada uno en su vida, y usted con sus setas, con su monte conocido y por ahí, porque si no es de volverse loco, ¿entiende? Y no le dé más vueltas. Sepa que ese fenómeno se le ha dado a otra gente también. Vamos a Alicante, María. Buenas noches, María. Sí, me parece que se está acoplando tu receptor. Si lo puedes bajar un poquito. Te escuchamos, vamos con él la pregunta, si puedes. Vale. Buenas noches, Salvador. Buenas. A mí me gustaría saber si Yahvé existió igual que Jesucristo. Bueno, si Yahvé ha existido. Sí. Porque vamos, bien. De Jesucristo, pues sí, están los profetas que lo dicen. Pero ¿y de Yahvé? De acuerdo, ¿alguna otra cosa más? Pues, y si Salvador cree los ovnis. De acuerdo. ¿Vale? Gracias, María. Un fuerte abrazo. Vamos a ver si nuestros clientes son rápidos haciendo las preguntas y tú rápido contestando. Bien, Jesucristo fue más hombre que Dios, ¿verdad? Bueno, ojo, yo creo que Jesucristo fue hombre, nada más. Porque eso de ser Dios, eso son cosas que han inventado la Iglesia. Dios es una cosa que está mucho más arriba de lo que los hombres podemos saber bien. Pero fue un hombre ciertamente extraordinario. En cambio, Yahvé entra mucho más dentro de esto que estamos hablando hoy. Yahvé, yo creo que existió. Era un tipo que venía en una nube, si es que tenemos que hacerle caso a la Biblia. Lo mismo que si es que hemos de hacerle caso a otros libros sagrados, que tenemos, que son muchísimos y muy abundantes, y que hablan de otros Yahvés. De modo que yo sí creo que Yahvé era una entidad de estas que se presentaba, y se presentó nada menos que unos 300 años duró, porque la última vez, si no me engaño, fue en tiempo de Ezequiel o por ahí, todavía aparece la gloria del Señor, como le llamaban a la nube, en la que se presentaba Yahvé.
Y yo creo que sí, que existió físicamente y era el que hacía tantas cosas como vemos en la Biblia, ¿verdad? Y era el que a quien Jesucristo llamaba a su padre, y Yahvé era de temer, porque las cosas que tenemos en la historia, lo vengativo que era y lo cruel, no tiene nombre. De modo que yo creo que sí, que Yahvé existió. ¿Y crees en los ovnis? Preguntaba. Yo digo como Jiménez de los, creer es algo que no vemos y prestar asentimiento en una cosa. Los ovnis están ahí, es como si me dice, ¿usted cree en Noruega? Bueno, yo nunca he estado en Noruega, pero sí que está allá arriba. Los ovnis son una entidad, son una realidad de nuestro mundo, que aunque a la ciencia no le guste y a algunos políticos no les, ahí está. Eso es indudable, que es una realidad tan real como 40.000 cosas de las que nos hablan. Desde Madrid nos está tratando de comunicar Blas. Buenas noches, Blas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, vosotros. Contentos, como digo, de estar con vosotros. Muy rapidito, si puedes, porque tenemos un montón de llamadas. Y pues mira, como empezó el señor Freixedo a hablar de los dioses con mayúscula y tocó los mayas, yo quería preguntar a ver o sea, porque Quetzalcóatl, que resulta que tiene mucha similitud por lo que se dice con Jehová, porque le representan blanco, con barba, y también hablan de que hay inscripciones, o sea, de cuando los aztecas y los mayas hay cruces también por allí, que nos explicara algo de esto. De acuerdo. Gracias. Escuchas, como ya sabes, a través del receptor y vamos rápidamente con la contestación. De este he hablado yo en Parapsicología y Religión, me parece, y en algunos otros de mis libros. Por eso repetir, ya lo he escrito. Para mí, que a Quetzalcóatl no se me parece tanto a Jehová como a Jesucristo. Los mayas y también los aztecas tuvieron su Yahvé, que era Huitzilopochtli, ¿verdad? Que era el dios, el que venía en la nube. A ellos no se le presentaba en nubes, se le presentaba en forma de una gran águila blanca que la veían en el cielo, y la estuvieron viendo durante 1 siglo y medio. Y en el éxodo que tuvieron desde el sur de Estados Unidos, del estado de Utah, por ahí bajaron hasta Tenochtitlán, donde estaba la Ciudad de México, ahí venía siempre el águila, y cuando el águila se movía, igual que la nube, ellos se movían, y cuando el águila se paraba, ellos se paraban, y a veces el águila estuvo parada 40 años, por ejemplo, encima de Tula, y ahí hicieron una ciudad enorme, hasta que un buen día el águila empezó a moverse, y ellos le dijeron, por amor de Dios, el Moisés de ellos, que se llamaba, curiosamente, se llamaba Moshi, también, como Moshi es el nombre original de Moisés, le dijo, pero mira que ya estamos aquí, y le dijo, yo no te escogí, ni a ti ni a tu pueblo, para que me deis órdenes. Era tan cascarrabias como ya ves. Os escogí para que me decíais, de modo que a caminar y ahora en castigo a tumbar todo lo que habéis, y decido tumbar todo, y por eso vas a Tula, y hay restos allí de una gran ciudad, pero derribada por ellos, porque se la mandó a hacer. De modo que Quetzalcóatl se parece mucho a Cristo. Quetzalcóatl murió crucificado, según una de las tradiciones, también murió crucificado. Y fue el que era el hijo del otro, ¿verdad? Era el que lo representaba. Y apareció de una manera rara y se fue de una manera rara y fue el que les enseñó, etcétera, etcétera, el que los salvó, entre comillas, o redimió. Y este señor preguntaba también otra cosa no me acuerdo. La pregunta que he tomado ha sido esa, la relación entre los dos. Entre Quetzalcóatl, sí. Pues ya te digo, yo lo relaciono más con Jesucristo, y a Huitzilopochtli y con Yahvé. Vamos a Murcia ahora, ahí está Emilio. Buenas noches, Emilio. Sí, buenas noches. Cuando quieras. Lo primero, felicitar al padre Salvador Freixedo. Perdone por lo de padre. No, yo no perdono así. Hay gente que se lo esconde por ahí. No, yo fui jesuita 30 años y aquí esto no me lo quita nadie. No, felicitarlo por el trabajo que está haciendo, que me parece magnífico. Y después preguntarle si ha consultado toda la información sobre estos temas que hay en toda la tradición islámica, en Bukhari, por ejemplo, Muslim, o en los comentarios del Corán, del Cortubi, del Cordobés. Ahí hay una información enorme sobre todos estos asuntos. Bueno, lo que sí yo sé que en la... Perdóname, si quieres preguntar algo más, Emilio. Pues no, nada. De acuerdo, gracias, un fuerte abrazo, escuchas por el receptor. En un libro que yo no sé cuándo saldrá, que espero que lo saque Plaza y Janés, ¿verdad? Pero está escrito ya hace sus meses. Le dedico un capítulo se llama Los Jinas Islámicos, o los Jins Islámicos. Yo sé que en la literatura islámica se tratan estos temas de una manera mucho más interesante de lo que se tratan en nuestra Biblia, diríamos. Aunque nuestra Biblia, según los santos teólogos, no es para tratar estas cosas, pero de hecho ahí están las cosas que hay escritas. Bueno, pues las cosas de la Biblia son menos interesantes, o la concepción que hay de estas entidades en el Islam es mucho más certera. A mí me viene mucho mejor, indudablemente, que lo que hay en el cristianismo. Y le dedico un larguísimo capítulo a los jinas islámicos. Yo ciertamente no soy ningún experto. Aquí me he seguido la trayectoria que me trazó, diríamos, mi gran amigo Gordon Creighton, que ese sí lee el árabe como el inglés,
y publicó unas cosas muy interesantes, y yo entonces lo que he hecho es comentar todo lo que él hace, de modo que en el libro mío, que espero que publique plácidamente, se llamará Ellos, de aquí a unos cuantos meses, a este señor yo diría que leyera todo lo que yo puedo decir sobre la literatura islámica. Vamos ahora a Murcia. Paco, buenas noches. Buenas noches. Cuando quieras. Pues bueno, desechando una pequeña contradicción de nuestro invitado, que ha recurrido a las ondas electromagnéticas, a Einstein, a Pasteur, para una serie de explicaciones, cuando al inicio del programa ha descalificado a la ciencia por inepta, por no saber del tema de esta noche, yo pregunto, si la hipótesis de Salvador Freixedo es la existencia de seres o entidades superiores, y la tesis es su influencia en nuestras vidas, ¿cuáles son los axiomas o verdades del sentido común que conducen de dicha hipótesis a la tesis? Me gustaría oír una breve relación de hechos objetivos de los tiempos actuales que coadyuven a creer en esos seres o entidades, vamos. Muchas gracias y escucho por la radio. Gracias, Paco. Bueno. Ha puesto la cosa en términos demasiado filosóficos y demasiado rápido. Yo le diría, con toda modestia, que todo lo que yo le podía decir de eso está en el libro mío, Defendámonos de los dioses, que tiene 300 páginas, o que ahí yo es donde puedo decir con calma, capítulo tras capítulo, y no aquí, ahorrado aquí por Miguel Blanco, decir en 2 minutos hilo. Yo digo que la gran prueba de mi tesis está en la horrenda historia humana. El hombre es, claro, hay muchas otras pruebas, sobre todo de hechos diarios, que desconoce la ciencia. Luego hablamos esto de que yo descalifico a la ciencia. Hay 1000 hechos diarios que no tienen explicación y siguen sin tener explicación, y la ciencia, las autoridades, etcétera, lo echan para un lado y se acabó, y sigue habiendo gente que te dice, a mí me pasó esto y me pasó esto, como el señor de Vizcaya que llamó hace poco. Ahí están los hechos. Ese señor no es un estúpido, no, dice lo que le ha pasado, y como él hay 40 del mundo entero de otros hechos totalmente diferentes, pero que no son de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? ¿Olvidarnos de ello? No. Ahora, voy a mi gran prueba, es la horrenda historia humana. ¿Cómo es posible que el hombre no deje de pelear, siendo racional como es? ¿Por qué? Porque, yo lo deduzco, hay entidades a las cuales conozco por muchos hechos de estos particulares que se interesan en que el hombre siga peleando. ¿Y cómo es posible que, habiendo llegado a un nivel como hemos llegado de civilización y de esto y de electrónica por todas partes, estemos a punto otra vez, primero estemos usando todos los grandes inventos para acabar con nosotros mismos, y estemos a punto otra vez de degollarnos con las guerras de las galaxias y por ahí? Bien, lo que me dice el señor, yo no hay, me parece, ninguna contradicción en que yo cite a Einstein ni nada de eso, porque las ondas electromagnéticas, todo el mundo de los cuantos, todo el mundo de la física de campos, etcétera, eso no es propiedad exclusiva de los señores científicos, es una cosa que está ahí, ellos la investigan, se les agradece muchísimo, pero los demás tenemos también cabeza para leer esas cosas. Además, a este señor yo quiero decirle que el señor Einstein, que es el paradigma de los científicos, en su cabecera, según dijo su mujer cuando se murió, su libro de cabecera era Madame Blavatsky, que es la principesa de los esotéricos, y era el libro que él leía. Y entonces dígame usted cómo Einstein leía. Es porque Einstein, que era más listo que muchos científicos que no son inteligentes, uno puede ser científico y no ser inteligente, pues sabía que había otros mundos, que había otras dimensiones, y él precisamente se había asomado de la mano del álgebra, se había asomado a esas dimensiones. Y por eso yo tengo derecho a citarlo. Es más, a mí donde yo más veo, diríamos, la huella de Dios, ahora es en el mundo, en el submundo del átomo. Ahí es donde lo veo yo, en el mundo de los quarks, ahí es donde yo veo, y de todo este tipo de ondas que estamos hablando. Y no le dejo que solo ellos pueden dar, no, los científicos que sigan inventando cosas, les estaré muy agradecido, y que me dejen a mí también usar mi cabeza. Realidades, andamos madrugada tras madrugada aquí en Radio Cadena Española. Vamos a pasar una llamada de Madrid. Maripaz, buenas noches, Maripaz. Cuando quieras, perdona que te hayamos hecho esperar un poco. No importa. Bueno, yo quería preguntarle a don Salvador si considera que las sectas tienen un carácter fundamentalmente religioso, perdón, o por el contrario, una finalidad lucrativa. Y también quisiera que me dijera cómo se llegó a la conclusión de que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. De acuerdo. Gracias. Gracias a ti, Maripaz. Bueno, déjame apuntar aquí. Lucrativo, las sectas, ¿verdad? Sí. A las sectas son como religiones en pequeño. Hay individuos líderes de sectas que son unos vivales del demonio, había que meterlos en la cárcel por estafadores. Pero no, hay muchas sectas que no, los pobrecitos son unos iluminados. Yo ya te digo que cuando digo la palabra iluminado,
los acompaño en el sentimiento, es decir, un hombre que oyó una voz, que podía ser que se tratase de un psicótico, entonces era una pura alucinación. No, pero hay gente que oye voces y son voces que vienen de fuera. Y el pobrecito no hace más que seguir. Hay cosas que se han quedado medio religiones. Mira, una gran secta, por ejemplo, son los mormones. Los mormones, el pobre Joseph Smith, era un pobre diablo, un hombre bueno que estaba arando, y dejó de arar y se puso a orar en el estado de Nueva York. Y ahí se le apareció el ángel Morón y le empezó a dictar cosas, y ahí tienes a los mormones caminando. Y ahora, modernamente, ya hay una cantidad enorme de sectas. Hay algunos que son puramente para lucrar, pero la mayor parte, no créanme, no, son pobres, desgraciados, manipulados, que creen que Dios les habla porque oyen una voz. Son un tipo de contacto, es el contacto religioso, no el contacto platillero. Que muchas veces andan a medias, porque los contactos de los ovnis también reciben unas cosas medio místicas y por ahí. Bueno, eso en cuanto a las sectas. Y yo, por supuesto, a todo el mundo que esté metido en sectas, pues lo acompaño en el sentimiento. Sigan lo que digan, nada, lo que hace falta es caminar en la vida con la mente por delante y evolucionar racionalmente. Y no hacerle caso a ningún líder, La otra cosa que decía esta señora... Cristo, era, ¿cómo se llega a la conclusión de que Jesucristo no nació? Su santidad es la que ha llegado a esa conclusión. No me atengo a lo que dicen los teólogos ahora. Ya en los libros, el otro día me quedé pasmado cuando mi mujer me enseñó un libro de EGB ahora en que ya dicen que sí, que ciertamente Jesucristo no nació. Eso lo dice ahora oficialmente la Iglesia. Ha tardado 2000 años en decirlo. Y antes hay del que dijera lo contrario. Y ahora ya lo admiten. Además, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque mira, cuando la Iglesia oriental se separó de la occidental, es decir, los griegos ortodoxos, a la Iglesia de Bizancio, una de las causas que había, una de ellas, era que ustedes han cambiado por convenirles la fecha del nacimiento de Cristo. Y por eso, si usted va a Grecia, que son tan cristianos como nosotros, aunque no obedezcan al Papa, la fecha de nacimiento de Cristo es el 6 de enero. Pero probablemente Cristo tampoco nació el 6 de enero. Vamos a Palma de Mallorca, Antonio. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Ya tengo 4 preguntas para Salvador. Rapidito, si puedes. La primera, no es posible que Cristo, o sea, que Jesús fuera el Che Guevara de sus tiempos, o sea, un líder político. La segunda, ¿qué razón justifica que los judíos digan que son el pueblo elegido? Después, ¿qué razón da la Iglesia para decir que unos evangelios son los buenos y otros no son los buenos? Y después otra cosa, ¿cómo es posible que la Iglesia en el tiempo que estamos aún se empeñe en que los sacerdotes practiquen el celibato? Gracias. De acuerdo, gracias, Antonio. Gracias. Voy a contestar con ametralladora. Si Jesús fue el Che Guevara de aquellos tiempos, ciertamente la Iglesia, el carácter de celote de Cristo se lo ha disimulado. Pero hoy día, en el libro de Weigen y en unos cuantos más, está apareciendo que ciertamente Cristo defendía tanto, diríamos, la evolución del espíritu como la liberación de su patria. Y Cristo era, si no era un celote afiliado y pagando cuota mensual, era ciertamente un defensor de su tierra, eso es indudable. Bien, otra cosa dice ¿qué razón tienen los judíos para creerse el pueblo escogido? Los pobrecitos fueron engañados por Yahvé y los escogió a él, lo mismo que Baal escogió a los asirios, a los babilonios. Y ya te digo, Oanes, al dios pez, bueno, cada dios escogía. A los persas, por ejemplo, tenían a su Ahura Mazda y tenían después, más tarde tuvieron a Mitra, etcétera, etcétera. De modo que Yahvé se les apareció y se volvía a aparecer y les hacía milagros y los ayudaba, etcétera, etcétera. Los liberó de los servidos y les dijo, yo os he escogido. Y se siguen creyendo los pobres el pueblo escogido, y allá van a llorar, que da una pena tremenda cuando van verlos allí contra la muralla, y hay que decirle, oye, ya me parece que tiene reuma, porque hace 2000 años ya que está prometiendo venir y no acaba de venir. Y vino Cristo y no le hicieron caso, de modo que siguen esperando. Dice que la Iglesia, ¿a qué razón tuvo para que los evangelios, cuáles son buenos y cuáles son malos? Uy, y esto es larguísimo de hablar. La Iglesia ha ido componiendo y recomponiendo los evangelios, y tenemos la cantidad de apócrifos, de los cuales de evangelios apócrifos hay no sé cuántos, como 50 me parece, entre evangelios y epístolas y apocalipsis hay como 50, solo en ese capítulo hay 4 capítulos más, y ha sido acomodados de 1000 maneras, y por ahí, porque le convenía, y por ejemplo, salieron hace unos años en Chenoboskion, en Nag Hammadi, en un pueblo de Egipto, en el año 47, al mismo tiempo que en Qumran aparecieron. En Qumran no apareció nada del Nuevo Testamento, pero en Nag Hammadi sí, y apareció, por ejemplo, el Evangelio de Tomás,
en que aparecen frases de Cristo, muchas frases de Cristo, algunas de las cuales están en los evangelios, otras no, pero es curioso que los evangelios del Evangelio de Tomás, las frases muestran a un Cristo que es gnóstico completamente. No quiero meterme ahora a hablar quiénes eran los gnósticos, pero era una cosa que la Iglesia le hizo mucho lín, porque eran sinópticos, y para meterlo en San Juan tuvieron mucha dificultad, porque San Juan es un Cristo ya bastante gnóstico. Bueno, de eso habría mucho más que hablar. Y por último, el celibato... eso es un disparate tremendo, se van a quedar sin curas, se van a toda velocidad. ¿Qué cosa? No tenían problema, así como para ordenar mujeres, tienen un problema teológico tremendo que no pueden, porque ya está infaliblemente casi definido que no puede ser, para ordenar a gente casada, o para... Eso, para que se casen sacerdotes, no hay problema ninguno. ¿Por qué? Porque ha habido tantos sacerdotes casados, a la derecha, o por la izquierda, o por la derecha, como solteros. Los apóstoles todos eran casados, y ya está... Hay escrituras prácticamente. San Pablo dice el obispo que sea varón de una sola mujer. Y yo digo, ¿qué es eso? Pues nada, que ahora se han puesto súper firuilísticos y no quieren que ninguno sea, y se van a quedar sin curas cuando los protestantes les están comiendo el terreno en América, por ejemplo, porque el pastor tiene a la pastora a su lado con los pastorcitos, y por eso hay iglesias por todas partes, y en cambio casi no hay curas, porque oye, hoy día en estos tiempos de televisión como las tenemos, y que se te mete todo en casa, pues naturalmente guardar la castidad es un problema serio, y por eso hay las trampas que hay, y hay todos los pobres curas muertos en la Puerta del Sol, y por ahí no puede ser. Nos llega una última pregunta, porque tenemos un montón, pero vamos a poder pasar, porque si no dedicaríamos todo el programa, que a mí me gustaría, pero tenemos ya a Berenice ya esperando para atender a todas las consultas en esa línea blanca. Una última llamada de Barbastro, que pregunta que ¿por qué tenemos miedo a los muertos? Bueno, porque ciertamente, primero, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia nos ha presentado el más allá, el fin del mundo, la vida de una manera espantosa. Creo que de todas las religiones que hay, la Iglesia es la que lo presenta con caracteres y con tintes más trágicos y más tétricos, ¿verdad? Ese infierno eterno que pende sobre la cabeza del que no se haya portado bien, ese momento del que pende la eternidad del que nos hablaban todos los escritores antiguos, es espantoso, ¿verdad? Y por eso es natural que los hombres le tengamos miedo a ese paso, al más allá, no, porque, óyeme, condenarse eternamente y chamuscado, además, es una cosa, la mar de terrible. Los otros infiernos de las otras religiones, que también los tienen, no todas, pero se salía de ellos a la larga, y algunos hasta se escapaban. En todas las mitologías hay gente que se escapaba al infierno, o lo rescataban por ahí, pero de aquí no se salva nadie. Para eso está la omnipotencia divina. Esa es una de las barbaridades que hay en el dogma cristiano, y la gente se las traga tan tranquila. Y eso es por una cosa. Y segundo, que ciertamente ese paso a eso, al más allá, es una cosa que nos sobrecoge. No sabemos qué hay, y nunca nos ha venido nadie. Sí, dicen que vienen y todas esas cosas, pero en realidad es natural que el hombre le tenga miedo, pero es mucho más un cristiano cuando le han metido tales miedos al más allá. Nos piden que pasemos otra llamada más, una última llamada de León, Juan José. Buenas noches. ¿Voy ahora mismo? Juan José. Juan José, sí. ¿Nos escuchas? Estamos ya en directo, cuando quieras hacer tu pregunta. Muy buenas noches. En primer lugar, enhorabuena por el programa, ¿eh? Gracias. Mire, quería hacer tres alusiones, tres preguntas muy rápidas. Una es mía y las otras dos de dos grandes personajes que admiro mucho. La mía es la siguiente, que vamos, muy resumidamente, que el tema que se está hablando, esto de creer o no en Dios, para mí pienso que es simplificar mucho la historia, ya que tenemos muy pocas referencias fiables que nos hagan referencia a tener la opinión sobre si cree o no, ¿no? Y bueno, luego ya muy rápidamente quería decir una frase que decía Mario Benedetti, cuando decía que yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda. Y la otra, para acabar, una frase que decía Unamuno, más bien sobre el españolito de nuestros padres, que decía que debemos de despertar de la modorra espiritual. Ahora me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan José. Bueno, en mi libro El cristianismo, mito más, lo que hago es, ¿por qué hago en el cristianismo? Pongo una frase de Unamuno precisamente, que es casi eso. Unamuno dice, lo que hace falta es que la gente use su cabeza para este problema de Dios. Yo me peleo con Dios todos los días, decía. Bueno, de modo que estoy de acuerdo con él, hay que despertar de la modorra, y sobre todo a la gente hay que decir eso, que dejen de atracarse tanto con tanta televisión y tanta matraca como le meten todos los días. Y realmente piensen en algo que sea un poco más, no precisamente en Dios, pero en algo que tenga un poco más fuste. Segundo, estoy con Mario Benedetti. Ciertamente a Dios, si es una persona civilizada, el Dios del cristianismo no lo es, no puede molestarle el que yo dude o no dude, porque es una cosa muy extraña, ciertamente, enfrentarse con el más allá, de modo que si Dios es Dios, no puede molestarle el que yo dude. Sin embargo, según nos han enseñado, y según el mismo Cristo dijo en el Evangelio, el que no crea se condenará. Digo, pero Señor, ¿para qué me ha dado la cabeza? Yo estuve pensando los pros y los contras, y realmente está duro de pelar, pues al infierno. No,
Si Dios es Dios, no puede molestarle mi duda. Y entonces lo primero fue un poco más difícil de entender lo que dijo, pero ciertamente sí, creer en el Dios personal, en el Dios que nos ha presentado el cristianismo, hay que tener unas tragaderas tremendas para creer en él. Yo no creo en el Dios del cristianismo. Yo creo en que hay algo, que hay un mundo bárbaro, que hay, mirando por la noche y sobre todo por un telescopio, como esas constelaciones y esas galaxias dan vueltas. Es una cosa maravillosa ese orden que hay en el cosmos. Y yo me siento una pulga, ¿verdad? Ahora, Dios está aquí, está allá. Sí, eso es un misterio. ¿Dónde está Dios ahí? El Dios del cristianismo yo lo rechazo. Sé que hay un más allá y tengo una fe total en que cuando me muera resucitaré. Vamos a escuchar, a intentar sacar conclusiones ahora y vamos a escuchar para ello la tercera parte de nuestro programa. Es nuestro propio invitado, Salvador Freixidó, quien en uno de sus libros nos dice: seréis como dioses. La verdad profunda de la famosa frase bíblica podría interpretarse así: no le hagáis caso a los mandamientos que os dé, porque si le hacéis caso, vais a ser sus esclavos por los siglos de los siglos, ya que sus mandamientos están muy bien pensados para que no podáis progresar ni llegar, mediante una evolución natural, a ser seres superiores, como lo es él. La triste verdad es que los hombres, en vez de evolucionar en una línea auténticamente humana, nos hemos pasado los siglos al servicio de nuestros respectivos dioses, gastando en su honor lo mejor de nuestras riquezas y de nuestras energías físicas, y empleando en su adoración y en el cumplimiento de sus deseos lo mejor de nuestras capacidades intelectuales y espirituales. Pero a pesar de ello, seguimos tan belicosos, tan separados por nuestras ideas religiosas, tan patrioteros y tan impotentes ante el hambre, las enfermedades y el dolor como lo éramos hace siglos. Por eso, ha llegado la hora de que despertemos. Estas seguían siendo palabras de Salvador Freixidó. Las escribía en su libro Defendámonos de los dioses. Era palabra escrita. Escuchemos ahora, de sus propios labios, los métodos para defendernos. ¿Se puede decir, Salvador, entonces, que los dioses nos han hecho más daño que beneficio? Así, yo tardé muchos años en descubrirlo, pero sí. Claro, puede ser que haya alguna persona a la cual yo me voy a la comparación con los animales. A un animal le preguntan los hombres, no, yo, mira, este hombre en concreto es mi amo y me quiere muchísimo por ahí. Bueno, pues lo mismo podemos decir nosotros. Hay alguna persona a la cual alguna entidad se le ha parecido y le ha ayudado en su vida, pero en general, hablando en general de la raza humana, a la larga lo estamos viendo, como las razas humanas están separadas hoy día por religiones. La gran separación. Creen en esto y creen en esto. Y ayudan a unir a unos hombres con otros, pero los separan a los que no tienen la misma fe. Por ejemplo, entre Islam y el cristianismo hay una enemistad constante, la ha habido siempre. A la larga nos han hecho mucho daño, porque nos han tenido la mente trabada, amarrada. Por muchos años, por ejemplo, en el cristianismo, aquí en el mundo occidental, no se avanzó en las ciencias, porque la Biblia no lo decía, y era antibíblico. Y cuando se hicieron las primeras operaciones quirúrgicas, hubo unos problemas tremendos, y esto no lo invento, esto fue en el siglo XIII, en Bolonia en concreto, porque era ir contra lo que dice la Biblia. No se puede andar, el cuerpo de Dios es templo del Espíritu Santo. Menos mal que no le hicieron caso ni siquiera a los cardenales. Cuando vino el primer avión, los teólogos dijeron imposible. ¿Por qué? Pues porque no puede ser, porque eso va contra las leyes de Dios. Cuando en Inglaterra a la Academia de Ciencias se le presentó si se podía usar las bombillas eléctricas para el uso doméstico, también una de las razones es esto va contra la voluntad de Dios, dijeron. De modo que nos tuvieron la mente amarrada mucho tiempo con la Santa Biblia. Una cosa que yo creo que no entienden las personas cuando te escuchan es que el hecho de negar estos dioses con minúsculas no significa que tú estés negando que exista el verdadero Dios y la verdadera religión y que la verdad exista, ¿no? Claro que no, ¿qué voy a negar? En absoluto. Yo únicamente me meto con estos truancitos que se presentan como el Dios universal y que nos hacen la Pascua, ¿verdad? Pero que hay encima de ellos, no sé lo que hay, ¿verdad?
un poder mucho más fuerte, eso es indudable. Ahí está el cosmos. Estos pobres diablos, no pueden nada con las galaxias, absolutamente. Es más, te pasa a ti, una vez más vuelvo con los animales. Pues tu perro, si lo quieres, trátalo bien, porque si se te muere el perro, se te va de las manos. Ya, se va de tu poder. Has perdido el control. Pues totalmente. Y no creo que el perro se vuelva a la nada, ¿eh? No, el perro igual pasa igual que nosotros, sigue evolucionando. Eso que era la mente del perro. Nosotros, mientras estamos aquí, sí, estamos en cierta manera bajo ellos, y si somos listos nos podemos liberar de ellos muy bien, ¿verdad? Yo por lo menos en un capítulo ahí fui 8 consejos, pero si somos tontos nos metemos debajo y hacen de nosotros un guiñapo. Pero por encima de ellos, indudablemente, el cosmos, Dios, el universo Dios, eso es mucho más grande que todos ellos. ¿Cómo defendernos de estos dioses pequeñitos? Lo primero, lo fundamental es que cada uno crezca. ¿Cómo se defiende un niño, por ejemplo, de las inclemencias del tiempo, del tráfico, de cómo se defiende? Creciendo, haciéndose hombre. Pero si no nos dejan crecer, y ellos muchas veces no nos dejan crecer, pues naturalmente estamos siempre pensando, a ver, ¿qué hacíamos en el cristianismo? Padre, ¿cuántos hijos puedo tener? Padre, ¿puedo comer carne hoy? Padre, ¿puedo ir a preguntar? No, hombre, usted tenga los hijos entre usted y su mujer que usted crea que puede alimentar, y mande al cuerno lo que diga la Biblia y lo que le diga su padre espiritual. ¿Por qué? Porque ellos no le van a dar. Si usted tiene más hijos de la cuenta, se le van a morir de hambre. Entonces, pero se lo ofrezco a Dios. Dios no va a bajar a hacer un milagro. Dios le deja morir de hambre a sus hijos también. Y esto no es blasfemar, esto es la realidad pura. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Crecer uno, usar uno su propia cabeza. Otro consejo, no entregues jamás tu mente a nadie. Por supuesto, no a todos estos líderes de este mundo, líbrate de todos ellos. Pero si alguna vez alguien te viene que esta es la voluntad de Dios, mándalo al cuerno a él, al papel que te traiga en la mano, y a eso que él te dice que es Dios también. No. Tercero, si alguna vez tú oyes, porque eso está pasando mucho hoy, eso es lo que genera iluminados, que alguien te habla, no le hagas caso ninguno porque te están queriendo traquetear la mente. Yo suelo decir, si estás una vez tumbado en la cama, que es cuando suelen pasar esas cosas, relajado, y de repente empiezas a oír una voz, si puedes, huye. Huye. ¿Por qué? Porque alguien está viniendo que no sabes quién es. A lo mejor con el tiempo te convences que te quieren ayudar, pero no lo sabes. Y hay gente que en cuanto nota que algo hay en su cabeza, ya están con las manos derechas, a ver, oyendo a la voluntad de Dios. Eso no es Dios. Eso es una de estas entidades, y probablemente con mala uva. Y será el tercer consejo. ¿Hay más todavía? Sí, hay muchos. Lo que tienes que hacer es destraumatizarte. Tenemos dentro ya tal trauma con todo lo que nos han dicho, de que si Dios es así, de que si el más allá es así, de que si hacemos esto. Hay gente que, por ejemplo, dale de comer puerco a un maometano o a un judío, que se odian entre sí, pero en eso son los dos antipuerco. Ninguno come puerco. Vemos, es mortal para ellos. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Ya están traumatizados. No bautices aquí a un niño. Uy, muy pobrecito, es como si le hubiera caído una epidemia encima, porque no está bautizado. Como lo miran como un sarnoso en la escuela a los demás niños, como no está bautizado, qué cosa. Córtale el pelo a un parsi en un determinado día que la luna no está bien. Bueno, se vuelve loco, jamás lo consentirá. Córtale el pelo, por ejemplo, a un sikh, a los del Punjab, estos. Jamás se corta, desde que nacen jamás le puede tocar nadie el pelo. Y si lo cortamos, te degüellan, porque es uno de sus mandamientos es andar armado siempre, pero no pueden cortar el pelo. ¿Ves? De eso hay que borrar. Y yo que soy un hombre racional, que uso mi cabeza, trato de hacer bien y trato de vivir la vida en paz con los demás y disfrutándola. Y instituir un nuevo orden de valores, como dices también aquí en el libro. Bueno, en parte es esto que te digo. Hay que, una vez que usemos la cabeza, empezar a ver qué es lo que tiene importancia en la vida y qué es lo que no tiene importancia en la vida. Pero primero, claro, hay que barrer todas las otras cosas. Entonces, empezar a ponernos de acuerdo, lo mismo que nos hemos puesto de acuerdo para hacer una constitución, para hacer las reglas del tránsito, por ejemplo, en las calles. Yo tengo derecho a caminar, sí, pero hay un momento en que no me deja caminar. Sí, no me deja caminar, ¿por qué? Porque tienen derecho aquellos que van por allí. Yo me tengo que parar en la acera porque está la luz roja. Pues así es como tenemos que hacer, coger orden de valores. Y en eso, claro, privadamente hay que hacerlo y hay que hacerlo también públicamente. Los gobiernos, por ejemplo, ¿qué orden de valores tienen los gobiernos cuando hay 2.000 parados, 2 millones de parados en un país, no sé si 3 millones, y dedican para la FACO, no sé cómo se llamaba, hace 3 años o por ahí, dedicaron, ¿cuánto fue? Ya me he olvidado, un horror de millones de dólares, pero un horror de millones de dólares, ¿verdad? Fueron en miles de millones de pesetas, no sé cuánto, para comprar aviones, que lo mejor que pueden hacer es no hacer nada, absolutamente, y pudrirse de viejo, porque si no, quiere decir que nos meten en una guerra. ¿Qué orden de valores hay cuando gastamos dinero en cosas despampanantes por aquí y por allá? Y hay gente que está desesperada, porque cuando uno va por ahí, los señores políticos ya no andan por el metro, pero
otra parte llena de andrajosos, de gente desesperada, que no están pidiendo ahí porque sean unos vagos como yo creo, sino que no tienen que comer. Y sin embargo, gastamos dinero para hacer una ópera, que hace falta hacer ópera, y para 1000 cosas suntuarias, está bien, pero cuando en una familia hay 7 hermanos y 2 no comen bien, no le puedes comprar un acordeón al mayor, hay que darle de comer a todos. Bueno, pues el gobierno debería hacer un esfuerzo enorme, todos los gobiernos del mundo, en decir, bueno, está bien que se aguante esto y la música y por aquí, por allá, y vamos a ver cómo ponemos a trabajar a esta gente, o por lo menos les damos de comer bien, porque es de vergüenza en una nación que maneja 12 billones, creo que son el presupuesto de este año, y ver tanta gente arrastrada por ahí, por Madrid, los miles de mendigos que hay. Esto verdaderamente es un orden de valores falso en todos los locos que gobiernan este mundo. ¿Por qué? Porque dedican con lo que gasta la NATO y con lo que gastan los yanquis y con lo que gasta el Pacto de Varsovia, podíamos vivir trabajando todo, podía comer todo el mundo, trabajando creo que son 4 días a la semana, nada más. Pero no, hay que hacer guerra y ahora no saben qué hacer con esa millonada que han hecho, con las cabezas de misiles. ¿Qué hacen con ellas? Si es un problema bárbaro, ¿dónde las meten? Y estos imbéciles siguen haciendo más armas nucleares todavía. Eso que deben hacer en grande los gobiernos, tienen que hacerlo el hombre privadamente, no perder el tiempo en bobaditas, vete al grano, civilízate un poco, culturízate y déjate atracarte tanto con televisiones, imbecilidades, gastando las energías en cosas que no valen absolutamente para nada. Por eso vas a ir tan burro como entraste en este mundo y te van a hacer reencarnar por burro. Pero a pesar de todo, Salvador, yo supongo, por lo menos son intuiciones mías, de mi propia experiencia, que esta raza chihuahua humana, quizá forzada por algunos dioses pequeñitos, tendrá algún sentido, ¿verdad? ¿O estamos aquí por eso, por no, estamos aquí para evolucionar. Si naciste grande, fuerte, tal y por ahí, pues dale un poco a los demás y por ahí, pero sal sabiendo más. Yo lo he dicho ya 80 veces. Tienes que evolucionar en el orden ético, en el orden estético y en el orden intelectual. En esos 3 niveles tienes que evolucionar. Naciste pequeño, hay gente, pues nacieron, sé yo, allá en medio de África, los pobrecitos, a duras penas son hombres. Bueno, pues tienen que dar un saltito y practicar el bien en cuanto puedan y por ahí, y no sé, volverán a este mundo, los que creen en la reencarnación o no volverán. Cada uno tiene que hacer lo que esté en su mano. La vida tiene un sentido, es más misterioso de lo que nos han dicho los teólogos. Eso es indudable, muchas veces es incomprensible. ¿Por qué nace este niño ahora y ya nace baldado y reventado y dura 3 días y se va al otro mundo? O a lo mejor dura 5 años después de haber pasado toda el hambre del mundo. Y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Qué culpa tiene? No entendemos. El cosmos es demasiado grande para entender todas estas cosas. Pero lo que está en mi mano, yo lo hago. Porque ya he llegado a esa madurez, dejé ya qué sé yo, lo que le pasó a ese pobre niño, y me parece que me siento obligado a dar lo que puedo dar. Pero, insisto, tiene sentido esto y podemos conseguir nuestra propia felicidad o nuestra propia evolución, ¿no? Por supuesto. Con las armas que nos han dado. Por supuesto. Y hay que quitar otra de las cosas, este sentido pesimista que el cristianismo le ha dado al mundo. Somos pecadores. Según el cristianismo, tú no puedes dejar de pecar si no tienes una ayuda especial de Dios. Mentecatez supina. Segundo, nacemos con un pecado original. Este mundo es un valle de lágrimas y ten cuidado porque si te descuidas te vas al otro mundo y lo pasas mal eternamente. Eso es una visión terrible y pesimista del mundo. No, este mundo es para disfrutarlo. No chuleando a los demás, como muchos son muy ricos. ¿Por qué? Porque han pisoteado a los demás como apisonadoras. No, con tu esfuerzo disfruta. Todo es lícito mientras no le falte al derecho de los demás. Si respetas a los demás, todo es bueno, todo, disfruta todo lo que quieras. Otro día seguiremos machacando en este yunque porque realmente es difícil convencer. Hoy más de 4 están diciendo, pero qué tipo loco es. ¡Qué barbaridad! ¿A quién se le ocurre decir estas barbaridades? Mira, yo 30 años estuve intoxicado con estas mismas, con las cosas que creen esa gente que me critica. Y gracias a Dios hoy he perdido la fe. He perdido la fe en las infantilidades del dogma cristiano. Y he perdido la fe en las infantilidades de los dogmas social, políticos y tradicionales. Yo hoy día pienso con mi cabeza y camino. Y el día que me toque irme, como te dije antes, cuando me acueste para morir, estoy seguro que a los 5 minutos he despertado en otra dimensión. ¿Y eres feliz? Sí. En lo que cabe en este mundo, con estos líderes políticos, ¿cómo se puede ser feliz? Que todo lo que ganas se lo llevan las contribuciones y tienes que andar mirando para allá para que no te atropelle algún loco que viene a contramano por la carretera y cosas de eso. Pero a pesar de eso, uno se defiende. ¿Cuándo vamos a tener un próximo libro tuyo? Bueno, ya te digo, yo tengo uno que se llama Ellos, que está hecho ya hace tiempo y espero que salga no sé cuándo, y después vendrá este otro, que ahí sí es verdad que tengo que confesar y comulgar antes, que se llama Interpelación o Increpación a Jesús de Nazaret.
Yo hablo con Jesús de Nazaret todos, diciéndole a ver qué has hecho, por qué lo has hecho, cómo lo has hecho y cómo me explicas estas cosas que no se entienden. Gracias, Salvador, por haber estado con nosotros. Esperamos esos libros para leerlos y para disfrutar de ellos, aunque a veces no estemos de acuerdo.